Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de carcinoma in situ versus carcinoma invasor, desde el punto de vista de las muestras cérvico-vaginales o las muestras del cérvix. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por supuesto, no olviden darle like, comentar y compartir. Recuerden que con todo eso ayudan que nuestro canal crezca y que este video pueda llegar a muchas más personas. Y por supuesto, los invito a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com, en donde encontrarán información relacionada a la citología y también podrán conocer cuáles son los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. Comencemos con los que nos trae a este video. Primero debemos recordar un poco de la histología, por supuesto. Recordar que todo epitelio va a descansar sobre una lámina basal y esa lámina basal es lo que va a separar el tejido epitelial del tejido estromal o el tejido conjuntivo, como también se le conoce. Y esto es importante recordarlo, porque allí está la diferencia entre lo que es un carcinoma in situ y un carcinoma invasor. Recordando que estamos hablando de muestras cérvico-vaginales y de carcinoma epidermoide, entonces estamos hablando del epitelio plano estratificado no queratinizado que recubre la zona externa del cuello uterino y también de la vagina, pero en este caso del cuello uterino porque estamos hablando del cérvix. Cuando tenemos un carcinoma in situ, hay células atípicas y eso también es algo importante. Atípico no es lo mismo que tumoral. Entonces tenemos células atípicas en un carcinoma in situ que no han invadido la lámina basal, es decir, que no han roto esa lámina basal y como lo vemos en el esquema son células que están allí todavía contenidas dentro de ese epitelio. Mientras que en un carcinoma invasor, esas células ya no solo son atípicas, sino que además son tumorales. Son células francamente tumorales porque ya adquirieron la facultad de ser invasivas. Es decir, rompieron esa lámina basal e invadieron el tejido más allá del epitelio, invadiendo el tejido estromal y pudiendo llegar mucho más allá, como vemos en la imagen, hasta el tejido muscular y mucho más allá. Sabemos que cuando una célula es tumoral, por supuesto, dependiendo de la agresividad del tumor y una cantidad de características y factores genéticos y una cantidad de factores, pueden algunos tumores hacer metástasis o no, pero vamos a hablar en general. Las células tumorales sabemos que pueden llegar a hacer metástasis. Una vez que llegan a vasos sanguíneos o a vasos linfáticos, pueden migrar más allá del órgano del que pertenecen, pudiendo llegar a órganos a distancia, que es lo que conocemos como metástasis. Entonces, diferencias entre el carcinoma in situ y el carcinoma invasor, que una vez que se rompe la lámina basal, ya hablamos de un carcinoma invasor. En el carcinoma in situ tenemos células atípicas y en el carcinoma invasor células tumorales. Y es importante destacar lo de células atípicas en el carcinoma in situ porque el carcinoma in situ, estas células todavía no tienen esa facultad de ser invasivas. Por lo tanto, son lesiones, el carcinoma in situ es una lesión que puede regresar, es decir, puede volverse una lesión de menor envergadura. Incluso puede llegar a volver todo a la normalidad. De hecho, en muchas ocasiones ocurre de esa manera. Otro aspecto importante es que cuando se tiene un carcinoma in situ, pasan años para que se vuelva un carcinoma invasor. Eso no es algo que va a pasar de un día para otro. Para que las células que ya son atípicas se conviertan en células francamente tumorales va a tomar un tiempo y pueden pasar incluso hasta unos 15 años. Eso es lo que se ha descrito. Puede tomar años en que eso suceda. Ciertamente, muchas de estas lesiones pueden involucionar, pero realmente no se manejan estadísticas muy claras de qué porcentaje de estas lesiones llega a involucionar. ¿Por qué? Porque una vez que se hace un diagnóstico de un carcinoma in situ, se somete a la paciente a un tratamiento, generalmente un tratamiento quirúrgico para extirpar este tejido, etcétera, etcétera. ¿Por qué se somete a la paciente a esto si existe una posibilidad de que esas células puedan regresar e involucionar y que esa lesión quizá desaparezca? Porque no se sabe qué tiempo de evolución tiene esa lesión. Generalmente es por eso y además también por tomar una precaución. Si ya vimos que hay unas células atípicas, es mejor atacarlo a esperar a ver qué sucede, si realmente avanza hacia un cáncer o no. Entonces, generalmente ya cuando se tiene un diagnóstico de un carcinoma in situ, se procede a hacer un tratamiento generalmente quirúrgico.
En el carcinoma invasor, pues ya son células francamente tumorales y por supuesto aquí ya eso ya es un cáncer propiamente dicho y ya eso no va a involucionar, eso va a seguir más bien avanzando hacia la invasión de todo el órgano y hasta poder hacer metástasis y todo lo que esas células se permitan hacer. Por lo tanto, obviamente, en un carcinoma, pues ya invasor, por supuesto, hay que someter a la paciente a tratamiento según el tipo de cáncer que tenga. Y aquí tenemos entonces imágenes de lo que sería a nivel colposcópico, un ejemplo, por supuesto, de un carcinoma in situ y lo que veríamos a nivel histológico. Ahí nos damos cuenta que en el caso de la morfología vemos que cuando hablamos de células atípicas en un carcinoma in situ, ya no existe la maduración celular. Todas son células inmaduras, pero que todavía vemos que se mantienen dentro del epitelio, no se rompe esa lámina basal, por lo tanto se mantienen allí esas células atípicas. Recuerden que son células atípicas, todavía no son tumorales en el carcinoma in situ. Mientras que cuando ya estamos en el carcinoma invasor, como ahí ves señalando la manito, pues ya se rompe esa lámina basal y esas células ya son francamente tumorales y por supuesto tampoco hay maduración de ese epitelio. Recordemos que el epitelio plano estratificado tiene varias capas de células que van madurando, siendo las más externas las células superficiales, por debajo las intermedias, luego las parabasales y las más profundas son las basales. Pues aquí no hay maduración. Ya cuando comenzamos a ver atipia, incluso en las lesiones, vemos que a medida que avanzan esas lesiones hacia llegar finalmente a un carcinoma invasor, pues las células no maduran. Y es lo que evidenciamos aquí. Y además en el carcinoma invasor, pues ya se rompe la lámina basal y comienza a invadir el tejido estromal y bueno, por supuesto, mucho más allá del tejido estromal. Y tenemos también una imagen, ejemplo de cómo se vería el cuello uterino en un carcinoma invasor, en donde evidentemente ya tiene manifestaciones desde el punto de vista macroscópico que el clínico ya incluso va a observar y que va a sospechar que se trata de un proceso cancerígeno. Y aquí pues las dos imágenes para que comparemos desde el punto de vista histológico. Ya por supuesto vamos a hablar de la citología, pero ahí vemos en la imagen de la izquierda el carcinoma in situ, no hay ruptura de la lámina basal, por supuesto son células atípicas con cambios atípicos y en la imagen de la derecha pues ya la invasión, la ruptura de la lámina basal y por supuesto células atípicas con sus cambios atípicos, pero aquí además de atípicas son tumorales porque ya tienen la propiedad y la facultad de invadir en el tejido. Diferencias entonces, ¿qué tejidos, qué células van a estar afectadas en un carcinoma in situ y en un carcinoma invasor? Pues células planas inmaduras que van a ser atípicas, obviamente. Ya sabemos que en el carcinoma invasor, además de atípicas, son tumorales. Pero recordar que son células planas inmaduras. Aquí ya no hay maduración ni en el carcinoma in situ ni en el carcinoma invasor. Ruptura de la lámina basal solamente en el carcinoma invasor y diátesis tumoral, por supuesto, únicamente en el carcinoma invasor. No podemos observar diátesis tumoral en el carcinoma in situ porque todavía no hay ruptura de la lámina basal y por lo tanto no ha llegado a los vasos sanguíneos. Así que hasta allí vamos a ver solamente células atípicas sin ver diátesis ni necrosis tumoral. Paro para recordar, suscríbete al canal y darle clic a la campanita. Ahora continuemos con la parte citológica, que es lo que seguramente están esperando. Recordar primero que el carcinoma in situ no es una categoría diagnóstica dentro del sistema de clasificación Bethesda. Para el año 2023, diciembre de 2023, cuando estamos grabando este video, todavía esta categoría de carcinoma in situ no es una categoría aparte, sino que se incluye dentro de lo que son las lesiones de alto grado. Y eso es importante destacarlo porque cuando sospechemos de un carcinoma in situ, lo vamos a diagnosticar dentro de lo que es una lesión de alto grado y entre paréntesis yo puedo sugerir que se trata posiblemente de un carcinoma in situ. Eso es importante dejarlo claro y por eso allí se los destaco con flechitas y todo. Ya dejando claro eso, pues bueno, primera diferencia desde el punto de vista citológico, la diátesis tumoral. En el carcinoma in situ no vamos a tener diátesis tumoral, pero sí, obviamente, vamos a tener células inmaduras que van a tener cambios. Cambios como cuáles, como nucleomegalia, como binucleaciones, incluso podemos ver multinucleaciones,
Y vamos a ver, podemos llegar a ver hipercromasia. La hipercromasia es variable en el carcinoma in situ. De hecho, no es mucho la hipercromasia que se llega a observar, generalmente es leve. Y además, en el carcinoma in situ, la cromatina va a estar fina granular, no va a ser una cromatina en grumos gruesos, como sí va a ser en el carcinoma invasor. En el carcinoma invasor vamos a ver nucleomegalia mucho más marcada, pleomorfismo nuclear, hipercromacia muy evidente, cromatina en grumos gruesos y, por supuesto, la diátesis tumoral. Otra característica importante es que en el carcinoma in situ las células generalmente suelen estar sueltas o aisladas en el extendido y se pueden disponer en fila india como lo vemos en la imagen, que son esas células una al ladito de la otra. Mientras que en el carcinoma invasor yo puedo tener células sueltas, ciertamente también puedo tener células sueltas, pero también puedo tener estos grupos sincitiales, grupos de células, como los vemos en la imagen. En la siguiente imagen, entonces, evidenciamos otro ejemplo de un carcinoma in situ en donde vemos las células, en esta ocasión no están tan sueltas, pero vemos que la cromatina es bastante homogénea. Ciertamente hay una nucleomegalia importante, pero si nos damos cuenta no hay grumos gruesos de cromatina ni tampoco hay hipercromasia. Lo más llamativo es el tamaño de esos núcleos y que presentan cierto grado de pleomorfismo muy leve en ese carcinoma in situ. Mientras que en la imagen de la derecha, pues además vemos de las células francamente atípicas, la hipercromasia, el pleomorfismo nuclear, la nucleomegalia y, por supuesto, la diátesis tumoral que no se ve en el carcinoma in situ y que nunca se va a ver diátesis tumoral en un carcinoma in situ, porque ya entendimos que si no hay ruptura de lámina basal, pues tampoco hay diátesis, ¿no? Y en estas últimas imágenes, pues vemos otra vez carcinoma in situ a la izquierda, células sueltas con nucleomegalia bien marcada, no hay regularidad en ese contorno nuclear. Y en la imagen de la derecha, pues además vemos diátesis, que ahí se ve bastante pálida por la fotografía, pero por eso ahí se las marco. Ahí está la diátesis tumoral y las células francamente atípicas. Y dense cuenta que en todas las imágenes que les he mostrado, siempre en el carcinoma, la hipercromasia es mucho más marcada, la cromatina es muy característica porque ya en el carcinoma vemos que la cromatina está en grumos gruesos, ya no es ese núcleo quizá tan homogéneo, sino que ya comenzamos a ver grumos de cromatina dentro de ese núcleo. Además, en el carcinoma se ve mucho pleomorfismo nuclear, núcleos bastante irregulares, a diferencia del carcinoma in situ, que si bien en el carcinoma in situ yo puedo llegar a ver pleomorfismo nuclear, no va a ser tan marcado como el del carcinoma invasor. Recuerden que en el carcinoma in situ es una célula atípica, obviamente con cambios, y en el carcinoma invasor ya es una célula francamente tumoral. Ya ha adquirido no solo cambios morfológicos, sino que ya sus funciones han cambiado y ha adquirido otras propiedades, como la propiedad de invadir. Entonces ahí ya estamos hablando francamente de una célula tumoral que no solo cumple otras funciones, sino que también desde el punto de vista morfológico se ha alterado bastante. Y lo evidenciamos en las imágenes que fuimos observando. Entonces, para concluir, diferencias entre carcinoma in situ y carcinoma invasor desde el punto de vista citológico, pues la diátesis tumoral es la principal. En el carcinoma in situ no hay y en el carcinoma invasor sí hay. Las células sueltas, generalmente en carcinoma in situ están las células sueltas, células aisladas. En el carcinoma invasor, pues es variable. Yo puedo tener células sueltas y aisladas, pero también puedo tener células en sinsitios o en grupos. Y la cromatina. En el carcinoma in situ, la cromatina generalmente es fina granular, es una cromatina bastante homogénea, puede observarse hipercromasia, la cual es variable, mientras que en el carcinoma invasor la cromatina está en grumos gruesos, la hipercromasia es evidente, puede ser que algunos núcleos estén muy hipercromáticos y otros no, pero siempre va a haber cierto grado de hipercromasia en el carcinoma invasor. Importante recordar, carcinoma in situ entra dentro de la categoría de las lesiones de alto grado. Eso es importante destacarlo. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes y por supuesto no olviden darle like, comentar, compartir, dinos qué otros videos te gustaría que hiciéramos y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal porque muchos ven los videos pero no todos están suscritos, así que compártelo
y comenta, dinos qué otros videos te gustaría que hiciéramos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.